Hola, Hola Fernanda, ¿cómo te ¿cómo va? está, profe? Bien, Aquí dándome la cual, haciendo como que quiere, decía mi abuela. haciendo como que quiero ahí la mueca. Ya le envié la tarea de esta clase, ¿Cuántas mando? Una. sí, la de esta clase. Ayer la hice. Oh, Es que me perfecto. puse a revisar el contenido y ahí nomás la hice. Perfecto, voy a... De las otras no he mandado. No, de las otras no la mandé. La voy a enviar. Creo que tal vez mañana mande una y el jueves mande la otra. Bien, bien, bien. Vamos a revisarla hoy en cuanto termine. Este, más noche, más tarde la veo para, Bueno, para calificarla y ya que le quede ahí guardada en su... ¿Cómo, cómo sintió el horario del viernes? ¿Está bueno así? ¿No lo cambiamos? pues no, yo sentí bien. Yo no tengo problema. Bueno, está bien. Esta es la primera sesión que vamos a ver, que es sobre la política exterior. Aquí no vamos a hablar de política exterior este, como casos. Podemos mencionar ejemplos de política exterior, pero vamos a ver más que todo lo que es la teoría. Todos los temas que aparecen en el contenido tienen que ver con lo que es la teoría de la política exterior. Profe, tenía una consulta. Con la tarea, en la última pregunta hablaba de mencionar algunos acontecimientos actuales o noticias actuales que tuvieran que ver con política exterior y las relaciones internacionales. Sí, Yo hice, a ver, ¿cómo podría decirlo? Siento que tal vez porque no he visto la clase me costó un poquito diferenciar o tomar ese referente de a ver, cuál sería la diferencia entre una noticia que afecte directamente la política exterior y las relaciones internacionales, pero sí puse algunas como por ejemplo la presidencia pro tempore que tiene Costa Rica en el SICA ahorita. sí, Puse el tema de las elecciones en América Latina porque muchos de los países van a elecciones este año y cambia la política exterior con eso, con el cambio de los gobiernos. sí. Y el ejemplo de Nicaragua. Y a ver qué más. Ah, bueno, el cambio de presidente en Estados Unidos, que también hizo un cambio en la política exterior y la toma de posesión de Biden. Ajá. Pero no sé si eso directamente, pronto ¿Cómo, me quedó la duda. cómo es la pregunta? Recuérdemela, por favor. Es que la pregunta decía que mencionara acontecimientos Ajá. eh, relacionados a la política exterior y como la repercusión en las relaciones internacionales. Oh, ya, ya, ya. Ya, 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 sí. Sí, así le diseñé yo la pregunta. Sí, esos son casos, la verdad que no está en el punto como dicen aquí. No está lejos de lo que es el- la esencia de la pregunta. De hecho, hay situaciones que se toman en política exterior que tienen una relación con las relaciones internacionales, tienen un impacto, porque alguna determinación que tomen los estados en,
en política exterior va a tener un efecto en las relaciones internacionales. Como la pandemia, profe. Lo que pasa es que no puse la pandemia porque es algo actual, pero que no empezó ahorita, o sea, que no es nuevo. Sí. Pero sí ha tenido un gran impacto en las relaciones internacionales. Así es. De hecho, eso tiene que ver con la primera pregunta del sílabo. Ajá. Que hay que ver que la política exterior es una política pública, no es una política que tiene que ver con la política, digamos, administrativa de cada agente económico en el país, sino que eso tiene que ver con la política pública de todo el Estado, de todo el país. Entonces, cualquier decisión en política exterior que vaya a tomar un país en relación a las necesidades que tenga el país, va a tener un efecto, una repercusión hacia afuera, en política exterior, porque la política exterior responde a los intereses nacionales de cada país. Esa es la esencia de la política exterior. Usted lo acaba de decir ahorita, por ejemplo, en la pandemia del COVID. Por ejemplo, todos los países están diseñando la forma como traer la vacuna para ponérsela a la gente. De esa manera están respondiendo, pero no es así a la deriva que lo van a hacer. Tiene que ser bien planificado eso. Tiene que ser bien, eso se conoce en política exterior, la toma de decisiones en política exterior. Entonces, dentro de la teoría de la política, usted puede ser una gran estadista de un estado, puede ser un gran gobernante, puede ser un gran jefe, puede ser un gran ministro, pero en la toma de decisiones no lo va a hacer sola, tiene que llamar a todo su gabinete, a todo el gabinete que le ayuda a trabajar para poder... Especializados. ¿Ah? Especializados. Yo estuve leyendo el material. Es correcto, porque son temas muy sensibles para la población, porque no crea, la vacuna no es que le vayan a poner cualquier inyección para una infección, la vacuna es algo serio. Una vacuna mal hecha te puede volver loco o te vas para el otro planeta, como dicen popularmente aquí en Nicaragua. Entonces tiene que ser una situación bien, esa toma de decisión. Fíjense bien, los estadistas o los jefes de Estado, de gobierno, deben de tomar decisiones relevantes en política exterior. Hay muchas necesidades en los estados que tienen los pueblos, pero no todo lo que hay en la nación va a ir a política exterior, sino que aquellas determinaciones más relevantes, aquellas necesidades más relevantes. Por ejemplo, si nosotros tenemos problemas aquí, un ejemplo le voy a poner de lo que estoy hablando. Digamos, si tenemos problemas, qué sé yo, de asuntos de tecnología agrícola, pues necesitamos tractores para traer, pues. Y cultivar la tierra más rápido para sacar más el producto. Yo sé que eso es una necesidad, pero ahorita no es la prioridad. Entonces, ¿cuál es la prioridad ahorita? La vacuna. Entonces dice los gobiernos, pues, y no estoy hablando solo específicamente de Nicaragua, estoy hablando en aquellos países que impactó grandemente la pandemia. Entonces, para ellos prioridad es la vacuna. Tal vez la tecnología para la agricultura va a venir el próximo año, pero ya lo ponen en la agenda. Hay dos agendas en política exterior. Una agenda que responde a los intereses nacionales, hay una agenda pública, ¿verdad?, que responde a las necesidades de la nación, y una agenda que responde a la filosofía del Estado. Y esa agenda pública
que responde a las necesidades de la población, es la que toma el gobierno en su política exterior. La política exterior, perdón, la política exterior es propia de cada gobierno. Es decir, por ejemplo, llega, qué sé yo, Ismael Morales a la presidencia mañana, yo hago mi política exterior. Yo diseño mi política exterior con todo mi equipo de trabajo. Si llega Fernanda pasado mañana entre 4 años a la presidencia, Fernanda diseña su política exterior. Lo que pasa es que aquí los planes nacionales de desarrollo, para mí, en mi concepto, yo se lo transmito a usted, los planes nacionales de desarrollo, por ejemplo Costa Rica, ya que usted está por ahí, debería hacer una pequeña investigacióncita. Costa Rica no se desvirtúa, no se desliga de los planes de desarrollo del anterior periodo. ¿Me explico? Sí. Siempre lo lleva. De hecho, estuve viendo, de hecho busqué, porque en los videos que me pasó, quise buscar más videos relacionados para darme como una visión más amplia. Entonces, estuve viendo uno de la chinchilla, sí, cuando explicaba los pilares de la política exterior de Costa Rica. Y me di cuenta que la mayoría de los gobiernos la sostienen como cierta, por cultura, sostienen cierta política similar, aunque cambien de partido incluso, porque aquí la cosa con los partidos no es tan amorosa como allá. Sí. Aquí la gente cambia de partido, los mismos candidatos cambian de partido y la gente vota por rostros, vota por un tema como con objetividad de proyecto, no por partidos. Entonces, es interesante porque ellos tienen una política interna y externa, o sea, ellos proyectan de que el costarricense tiene cierto, a ver, sus pilares son como democráticos, como de resoluciones pacíficas, de relaciones amistosas para el desarrollo en general. También estuve viendo el tema, ellos tienen una política interna que es del buen vivir, que se supone que todos los ciudadanos o ciudadanas tienen que vivir de forma digna, por eso la política económica va un poquito de la mano con eso. Sí. Y el exterior es similar, como de poder mantener relaciones muy amistosas, sobre todo las económicas. Así es. Qué bueno eso. Sí. Qué bueno eso que está diciendo, porque es un análisis comparativo que hace en base a esa experiencia. La parte importante es en base a qué se van a tomar esas decisiones, ¿verdad? Es decir, la política exterior pasa por 3 etapas. La primera es la formulación, el diseño de la política exterior. Ahí se van a discutir todos los temas que van a entrar dentro de la agenda, ¿verdad? Después se pasa a la etapa de la implementación. Es ahí donde ya el gobernante, el líder de la nación, con todo su aparato administrativo, porque aquí quien administra la política exterior, quien la ejecuta es el aparato administrativo, la Cancillería y toda esta gente que están especializada en esto. Entonces, ellos son los que implementan la política exterior. Ya estamos en la segunda etapa. En la tercera etapa es cuando ya llegamos a la evaluación de lo que se hizo. Y vuelve el otro ciclo. Es decir, esos ciclos son prácticamente, yo le llamaría en teoría un ciclo de política exterior, porque volvemos a lo mismo. Se hace la evaluación, que es la última etapa, y volvemos a ver
y regresara otra vez el aspecto del diseño, porque el diseño lo puedes hacer ya sea anual, semestral o quinquenal, puedes hacerlo, pero acuérdese lo que le estoy diciendo, de que las prioridades siempre aparecen ahí de repente son las prioridades. Profe, entonces se podría decir que una política exterior es un programa diseñado o formulado con un determinado tiempo para cumplir los objetivos e intereses, del gobierno en turno o del Estado en sí. Así es. Tiene que ser un diseño basado en los intereses nacionales. Si ya se cumple un determinado aspecto de esa etapa, no hay necesidad de volverlo a poner en el posterior diseño, en la posterior partida. Porque supongamos que el gobierno de turno, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo que esté establecido, que es la filosofía del Estado, ¿verdad? El Plan Nacional de Desarrollo es parte de la filosofía del Estado. Entonces ahí se tiene que acoplar el sentido del diseño de la política exterior. Entonces suponga de que tenemos graves problemas de infraestructura de transporte, hay grandes problemas. Entonces viene un flete de transporte, una flota de transporte de buses públicos, de transporte público me refiero. Entonces trajiste tú 2.000, 5.000 buses para rutas interurbanas, entonces no las vas a pedir entre al siguiente año porque ya las pediste. Entonces vas a esperar que la vida útil de ese autobús se termine y aplica otro tipo de pedido, no sé, ¿verdad? Ahí tiene que ver de acuerdo al cumplimiento de cada gestión que tengas dentro de la política exterior. Me gusta porque me queda un poco más claro, profe. Al momento de leerlo, para ser muy honesta, lo vi más filosófico y más, podría decirlo, sí, más filosófico, ideológico, como de proyección hacia afuera. Pero realmente cuando habló de que es una política pública, ahora comprendo un poco más que es como los proyectos a ejecutar, es como la agenda de proyectos que den respuesta a lo que necesita el país en ese momento. Así es, más o menos así es. Es la parte de las necesidades que tenga en cuanto a los requerimientos que tiene la sociedad, porque como te digo, si se terminó la infraestructura del transporte urbano, pues entonces hay que buscar más buses, ¿verdad? Pero eso lo vas a hacer cuando se termine todo eso, no lo vas a hacer cada año. Porque si compras una flota de buses, de 2.000 buses cada año, entonces vas a llenar al país de buses. No, entonces lo vas a hacer. Y siempre se va buscando un equilibrio. Un equilibrio. Un equilibrio porque en las cuentas corrientes que paga el Estado, ahí se va pagando lo que son los impuestos y todo ese tipo de cosas, los alquileres, las rentas de edificios, de edificios públicos, el pago de los funcionarios públicos, todas esas son cuentas corrientes que tiene que pagar el Estado. Entonces, en base a eso se van haciendo esos cálculos. Entonces, eso se llama en política exterior la elección de las prioridades en política exterior, porque hay prioridades, hay que ser clarito ahí. Entonces ya la gente comienza a decir, bueno, agarró, tomó lo que le dio la regalada gana, pero no es así. En teoría las cosas son de esta manera y en la práctica se hacen como de acuerdo está el diseño. Y se vuelve a dar ese ciclo. Supongamos que ese ciclo se va a dar entre 2 años. Está bien, pues que sea entre 2 años. Pero de repente viene una prioridad que la apartas a un lado. La quitas y lo metes ahí. Lo del COVID, supongamos. ¿Verdad? El COVID, volvemos al problema de la pandemia. La pandemia es una prioridad
de los gobiernos en política exterior. Es una prioridad. Entonces, en este caso, que la política exterior la diseña Cancillería con el Ejecutivo, me imagino, de la mano. O sea, el tema de, por ejemplo, hoy en la tarea una pregunta que era sobre la relación entre el servicio exterior y la política exterior. Los servidores o funcionarios que sirven en el servicio exterior son parte de esta formulación de esta política, profe. ¿O hay alguna jerarquía de canciller, etcétera? No. Los servidores en la administración de la política exterior solo la ejecutan, participan en la elaboración de la política exterior, obviamente que el jefe de Estado, ¿verdad? Participan los gobiernos locales, las alcaldías, en este caso participan los ministerios públicos. Sobre todo en este caso en Nicaragua, en la verdad no manejo así en Costa Rica cómo sería ahí, pero en Nicaragua el Ministerio de Gobernación juega un papel fundamental en el diseño de la política exterior. Y el alcalde de cada municipio juega un papel fundamental. Sí, ayer en esta pregunta yo le puse que la relación era que ellos ejecutaban y que lógicamente como funcionarios están súper ligados. Así es. Por la parte diplomática, de representación. Sí, supongamos de que usted es embajadora de Nicaragua, perdón, de Costa Rica en Nicaragua. Usted no la manda a llamar el presidente para que participe en el diseño de la política exterior. Creo que quiero darme a entender. ¿Por qué? Porque usted tiene un tiempo allá ocupado. Quienes diseñan la política exterior son los que van a participar en la mesa de la discusión de los requerimientos, de los intereses de la nación. Pero de fijo ahí está el canciller, profe, porque... Eso sí. De hecho, el canciller o el ministro debe estar ahí. Es que participan todas las entidades públicas y la Cancillería o el Ministerio son parte de las entidades públicas. De hecho, las cabezas. Sí, de hecho, por ejemplo, los responsables de cada departamento no participan porque hay responsables, hay analistas por continente, ¿verdad? Eso no participan. Profe, ¿y usted nunca apostó por ser del servicio exterior? ¿O de algún puesto similar, no sé, en Cancillería o algo? No, nunca. No, nunca. ¿Qué estudió? Bueno, todo esto no sé mucho. De verdad, dice, se me olvidó ponerle, no sé si la licenciada le mandó a decir, conoce a tu docente. No, que va, nada que ver. No le van a decir. No. Y yo se lo mandé a otro grupo porque estoy dándole relaciones económicas y procesos de integración a los muchachos ahí en la Univalle. Y le mandé conoce a su docente, pero no sé, yo pensé que se lo había mandado a usted. Pero bueno, gracias por su pregunta. Bueno, yo soy licenciado en Relaciones Internacionales. También soy licenciado en Derecho y tengo 2 maestrías, una en Ciencias Históricas y una en Ciencias de la Educación. Derecho lo saqué aquí en Nicaragua y Relaciones Internacionales lo saqué en los años 80 en Rusia. Allá me gradué en Relaciones Internacionales. Regresé en el 90 acá, Nicaragua. Allá hice mis prácticas profesionales, las hice en la embajada en Francia porque tengo una especialidad. Tengo una especialidad en política exterior de Francia y sus colonias. Y
La verdad siempre me he dedicado a la docencia, la verdad que la vocación que tengo es grande, pero en este ámbito y nunca me he querido salir de esto. Profe, ¿quiere decir que habla otro idioma o otros idiomas? 3 idiomas, Es sí, súper. francés, ruso y el español. El inglés pues medio lo machaco, pero me pueden dejar perdido en inglés. Pero bueno, qué bueno que me está dando esta clase. A mí me gusta un montón. Todas estas clases de relaciones internacionales me gustan. A mí me encanta la clase política exterior, me encanta bastante, me encanta muchísimo porque esta es mi especialidad. Porque allá yo saqué, el modelo educativo en Rusia es igual a cualquier país en Europa, igualito es, no hay diferencia. Se rige por el modelo educativo europeo, porque Rusia, la parte de Rusia es un continente euroasiático. Sí, Todo lo que es Moscú al occidente es europeo, pero el modelo educativo que ellos tienen es bastante igual al europeo. Entonces, la defensa, todo lo que es los exámenes, ahí no hay nada por escrito, todo es oral, no hay nada por escrito. Entonces, definitivamente, pues, eh, me gustó y la especialidad mía es eso, fue la política exterior. Y porque uno cuando se gradúa saca una especialidad y viene un solo título, especialidad, maestría y la licenciatura, todo eso viene en un solo título. Bueno, es a ese modelo que me refiero, pero bueno, gracias por la pregunta y ya cumplimos la primera parte, conoce a tu docente. ¿Y usted sabe inglés? estoy estudiando. ¿Está estudiando? Bueno, qué bueno. Le recomiendo que estudie francés, es muy lindo. Lo único que el francés es bastante engorroso porque la gramática es igualita a la del español. Sí, eso estoy pensando. Terminar este año, en diciembre ya termino el inglés y el año que viene comenzar francés. Es bonito, muy lindo. Estúdielo. Yo mucho voy a la Alianza Francesa a leer libros en francés para no perder La el- práctica. la práctica, sí. Ya me conocen, ahí ya me dicen, ahí están sus libros, agárrenlos. Y me saqué en la Alianza Francesa aquí. Entonces, en ese sentido, pues vemos que la política exterior no se desprende del interés nacional. Siempre hay un nexo, hay un nexo en la determinación o en la decisión de un, de una, de un interés, de un problema en política exterior, de un asunto. Hay factores que influyen en la política exterior, hay factores que son externos y hay factores que son internos. Normalmente los países están ajustados a un impacto, ya sea negativo o positivo en política exterior, y se ven obligados a tomar decisiones en relación a eso. ¿Verdad? Nosotros vivimos una época que se conoce como la Guerra Fría aquí en Centroamérica y fuimos golpeados fuertemente por ese fenómeno y fue un factor externo y los países, sobre todo Nicaragua, tomó decisiones en política exterior. Y para ese tiempo fue que fue el tema de la caída de la URSS y el retiro de los 200 millones de euros que nos donaban. Sí, sí, yo estaba allá cuando cayó la URSS, allá estaba yo. Entonces, yo leí eso en historia. Eh, Profe, el tema este de, por ejemplo, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que también es internacional, entra a lo interno y de ahí parte también la política exterior a nivel mundial de los países. así es, así es. El tema del calentamiento global, la reducción de gases, esos como tratados que tienen que ver con el medio ambiente.
Así es, así es. Qué excelente, buena la participación porque volvemos al concepto del Plan Nacional de Desarrollo. Los países, voy a usar ese término tal vez no muy apropiado, pero se montan, por decirlo así, en ese plan, en los objetivos del milenio que están para el 2030. Entonces, los países para el 2030, según las Naciones Unidas, tienen que cumplir con los objetivos del desarrollo, con los objetivos del desarrollo del milenio, ¿verdad? Que creo que son 17 objetivos, si no me equivoco. 17 objetivos. Casualmente los estaba viendo hace poco, porque estoy diseñando ya la otra parte de su clase. Y estaba viendo una parte de eso, pero hay grandes problemas. Es de ahí donde se requiere de que los gobiernos busquen cómo apoyarse con la ayuda internacional, porque dice, uno de los objetivos es acabar con la pobreza al 2030 y ya estamos en el 2021, faltan 9 años. Entonces, en esos 9 años, creo que es bastante difícil que los países pobres como los países pobres nosotros, o los subdesarrollados económicamente hablando, terminen eliminen la pobreza, pues erradicarla, pues es difícil. El tema de la igualdad de género también, el tema es bastante complicado. Sí. Ese también son temas de la política exterior. Ahí, como le digo, ahí se van ellos, ahí se meten para completar lo que la igualdad de género, por ejemplo. La igualdad de género es ampliamente difundida dentro de lo que son los países. ¿Ves? Es difundida a nivel interno, porque las personas, la sociedad, una sociedad altamente, por decirlo así, machista, hay mucha diferencia entre el hombre, la mujer y todo ese tipo de cosas. Entonces los países buscan cómo ir educando a la sociedad, porque la verdad es que es una responsabilidad del gobierno. Los gobiernos, una de las responsabilidades es educar a su sociedad, es educarla. Y uno de los principales rectores de este proceso educativo es los programas, tanto a nivel escolar, a nivel terciario, de la educación terciaria, de que es una responsabilidad de los gobiernos, ¿no? Y por otro, pues, ingresar ahí aspectos que tengan que ver con la educación y los medios de comunicación, dedicarse a este tipo de cosas. ¿Sabe qué estaba pensando, profe? El tema de la integración, que tiene una gran repercusión en esto de la política exterior, porque es parte de la agenda también, darle continuación a los sistemas de integración, ya sea Centroamérica con el SICA y los otros bloques con sus propios sistemas. Pero me acabó como de acordar un poco de esta agenda que tiene Centroamérica y creo que República Dominicana y no sé cuál es otro, sobre la trata de personas, por ejemplo, y el tema del acceso a la justicia. Sí. Entonces me acordé porque me imagino que parte de la agenda de política exterior puede quedar como en general, como el acceso a la justicia, como la disminución y no sé qué de la trata o de las migraciones, etcétera, pero ya puntualizado en proyectos y programas o ya en lo operativo serían estas relaciones. Así es. Estados, sí. Entre fiscalías, por ejemplo, y así. Eso es muy interesante porque el aspecto de la trata de personas, los problemas de la migración, por ejemplo, ¿verdad? Los países, bueno, los países no están obligados a recibir a la gente que llega, pues, pero ni modo, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, pero reducir grandemente
la brecha de las desigualdades. Es un asunto muy importante. Reducir bueno, uno de los temas dentro de los objetivos es el empleo, el trabajo, que tiene de frente un gobierno, pues. No crea, gobernar una nación es bastante complejo, pues. No es nada fácil, la gente cree que es como echar tortilla y tirarla al comal. Sí. No es para cualquiera, la presión no es para cualquiera. La presión que tienen los gobernantes no es jugando, las finalidades que debe tener para poder cumplir con el plan de gobierno, en cada etapa, entonces en esa parte que yo le estaba diciendo, la relación entre medios de comunicación y política exterior, que casualmente aquí la tengo en el temario, ¿verdad? Entonces aquí está, ahí lo estoy sombreando. Entonces eso es donde deben de actuar ellos para poder ser actores educativos de una sociedad, pues. Digo yo de que la tecnología, las famosas TIC, van a ir en función de trabajar con esta situación. Los gobiernos se deben de aprovechar de eso para poder desarrollar a la sociedad. Dígame. Es que me río porque en la tarea habla sobre eso. Habla, y ¿verdad? Cuando lo desarrollé, aparte de poner de que son herramientas, etcétera, y que tiene, porque hay estudios que lo mencionan como un poder, porque ellos ejercen, hacen persuasión, disuaden, todo lo que usted puso, los elementos, entonces pero lo maquiavelicé un poco, porque lógicamente los estados tiran mensajes a la población a nivel interno y a nivel externo, y así también los medios de comunicación tienen sus propias posiciones, o sea, lo que la gente consume es lo que cree. Entonces va en dependencia de el enfoque que le dan, por eso es súper, tiene una influencia bastante grande. Claro. Y esta teoría de que lo que repites y repites, aunque sea falso, se cree. Entonces me reía por eso, porque yo dije, es como usar el poder y manipular, o sea, son una herramienta de manipulación perfecta, aparte de informar. Bueno. Aparte de informar. Y a veces los gobiernos se empeñan en controlar, y a veces como medio difícil, pues, pero por ejemplo, suena bastante totalitario lo que voy a decir, pero en este caso, por ejemplo, los coreanos, los Corea del Norte tiene una sociedad totalmente ideologizada, pues, la tiene allí, tiene controlado todo, ¿ven? Pero cada sistema político es otro sistema político, pues, diferente al nuestro. Entonces, los medios de comunicación juegan doble papel, doble función dentro de pero sirve dentro de la política exterior, porque la política exterior se apoya de ellos. Sobre todo en esto, pues, lo que le voy a decir, la política exterior tiene 3 herramientas fundamentales. Los países, cuando aplican estas 3 herramientas, logran el propósito que persiguen. Entonces, uno es la diplomacia, como método importante de lograr un fin en política exterior, porque sin diplomacia no hay política exterior, hay que ser sincero. Entonces, todos los países en el mundo, desde que se originó la diplomacia, han tenido diplomacia. Algunos más incluyentes que otros y otros pues menos incluyentes, pero siempre ha habido diplomacia. Ahora, el otro instrumento es la propaganda, que ahí donde juega un rol el medio de comunicación. Los países tienen que utilizar ese medio para ir hacia afuera y darle creer al mundo de lo que está sucediendo.
O sea, aquí puede haber un desastre natural y si no le das propaganda a eso a nivel de política exterior, el mundo no va a saber. Fíjese lo que sucedió en el huracán Mitch, ¿verdad? El huracán Mitch hizo un gran desastre aquí en Nicaragua, ¿verdad? Al lado de Chinandega, yo soy de esa zona, ahí se vino un cerro abajo y mató casi 4.000 personas. Pero entonces el mundo no se daba cuenta bien lo que estaba sucediendo ahí o lo que sucedió. Pero llegó un periodista, ¿verdad? Y ese periodista se vino casi a pie hasta Managua porque todos los puentes se habían caído. Y le dijo Creo que es casita ese. Sí, el casita, Entonces le dice al jefe del ejército que andaba recogiendo a los muertos y pegándole juego, dame un aventón, por lo menos el mundo tiene que saber qué es lo que sucedió aquí. Entonces se vino hasta Managua y el mundo se dio cuenta por él lo que sucedió ahí. Y era un periodista, entonces ahí está el medio de comunicación, porque el señor que era presidente era donde estaba en ese momento. Entonces, pero jugó un papel muy importante porque el mundo se dio cuenta. Estaba entonces presidente Bill Clinton en Estados Unidos y Estados Unidos vino y llegó hasta ese lugar ahí, ¿verdad? Entonces, y se dio cuenta por eso. Entonces ahí hay un papel muy importante del medio de comunicación. Ese periodista pues jugó, se pasó un río a nado, casi se ahoga, la gente le decía que no se pasara porque se iba a ahogar, pero llegó hasta Managua casi a pie para mandar ese acontecimiento al mundo. Entonces, ahí es donde le digo yo que la propaganda juega, tanto del medio de comunicación como del mismo gobierno. Y el otro instrumento son las Fuerzas Armadas dentro de la política exterior. ¿Por qué tal vez me preguntará usted? ¿Por qué las Fuerzas Armadas? Porque las Fuerzas Armadas son las que garantizan en política exterior la estabilidad y la defensa de la soberanía del Estado. No es para... Las Fuerzas Armadas, si usted se cree, los ejércitos en la antigüedad y en el mundo, se inventaron y se crearon sobre todo para tener una función defensiva, no ofensiva. Claro, se vuelve ofensiva si lo atacas. Pero la Fuerza Armada pues es un instrumento dentro de la política exterior. Y además, profe, es un indicador internacional al momento de medir los poderes de los estados. En geopolítica, lo que es la Fuerza Armada es muy importante. De hecho, no sé si es Canadá, la verdad no recuerdo bien. Yo vi un documental, creo que era Canadá, bueno, no me acuerdo, que estaba como destinando la mayor parte de su de su inversión pública al tema de la Fuerza Armada, porque ellos tenían una proyección de convertirse en una potencia a partir de ese reforzamiento de la Fuerza Armada. Así es. El tema de la seguridad, el tema de la defensa, el tema de la capacidad de respuesta estratégica, militar. Así es. Ya de último, para ir dándole la clausura a todo esto, la importancia de la teoría de las relaciones internacionales de cara a la política exterior. De hecho, pues los grandes enfoques teóricos de las relaciones internacionales apuntan hacia la política exterior, dependiendo de qué imagen o filosofía o sistema político esté vigente, pues, o la teoría que tenga el gobernante o el grupo pero esto básicamente impactó más o menos allá a mediados del siglo XX, pues, cuando comenzaban a nacer las principales teorías, el realismo, el idealismo. Normalmente muchos piensan de que la política exterior se basa en una política realista, ¿verdad? Por ejemplo, Estados Unidos en términos prácticos su política exterior es realista.
es basada en una teoría realista. No ve, por ejemplo, sobre todo Trump, que llegó al poder, se salió rápido de la OMS, pues porque dijo que los chinos eran los responsables de la pandemia. Pero podríamos decir, pues, de que tal vez Trump no es un poquito político y no usó mucho la diplomacia. Se hubiera quedado ahí en la OMS y no hubiera salido, pues, de la OMS, según mi concepto. Pero como los empuja el realismo, los realistas no ven en ninguna organización resolver los problemas internacionales. Tienen que tomarse medidas a través de medios prácticos, concretos, objetivos para resolver un problema internacional, así como Nicolás Maquiavelo lo planteaba, pues. Maquiavelo era realista. Sí. Además, profe, que ellos tienen una política expansionista. Entonces, por más que ellos cambien de gobierno, etcétera, ese es otro ejemplo. Tienen una política que se mantiene de expansión del tema la teoría política sobre, no me acuerdo, no es la del garrote, no me acuerdo cuál es, pero que tiene que ver con que el derecho divino que les dio Dios de gobernar el mundo. Ah, es sí. una teoría política de ellos. Sí. Que va de la mano con la del garrote y con todas las que tienen, que son de expansiones y de conquista de territorio, de dominación de los territorios. Así es, Fernanda, excelente. Me gusta que estás participativa bastante, me gusta. Por eso ese tipo de estudiantes son los que me encanta darles clases, así como excelente, te felicito. Profe, esa lectura 5 no me llegó. Esta. La de órganos internos del Estado. Ese video no estaba en la carpeta. ¿No estaba en la carpeta? Ah. No. Sale el vínculo, sale la pestaña como grupos involucrados en el proceso de la política exterior y vínculos entre el servicio exterior y la política exterior, pero no me sale ningún video. Ah, bueno, voy a revisar eso. Tal vez te lo mando, no, porque como ya lo mandé eso a la universidad, te lo mando personalizado, ¿te parece? Está bien para verlo, por si en el examen o algo me sale de pronto. Claro que sí, claro, con mucho gusto, Fernanda, no te preocupes. No me había fijado, ¿sabes? Entonces, pero sí hablamos de lo que es el vínculo entre el servicio exterior y la política exterior, porque hablamos de lo que son la participación de los que trabajan para la política exterior, ¿verdad? Y los que diseñan la política exterior, pero sí te voy a mandar el video, ¿verdad? Okay. Dale pues, entonces yo te lo mando ahí algo personalizado, ¿oíste? Bueno, pues tal vez nos vemos, si Dios quiere, y nos presta vida el viernes, ¿verdad? ¿Oíste? Si no tenés otra preguntita ahí, ¿no? ¿Estamos claros? No, estamos claros. Ah, bueno. Bueno, pues, te deseo suerte, pues, y que te cuides y que Dios te bendiga, pues. Gracias, profe. Buen día. Buen día.